noticia del momento. Hay fuertes críticas desde las víctimas militares a los proyectos de reparación por secuestros que presentó el secretariado de las FARC ante la JEP. Rafael, su invitada. Montoya es Rosa Ginette Baloyes, directora de la Corporación de Militares Víctimas, Mil Víctimas, a quien agradecemos esta tarde por estar con nosotros en Contrarreloj. Doctora Rosa Ginette. Muchas gracias, Rafael. Cordial saludo para usted y todos los oyentes. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes desde Mil Víctimas a estos proyectos de reparación que presentó el secretariado, donde incluso se habla de audiolibros o cartas para reparar a las víctimas? Bueno, desde nuestro rol como representantes de víctimas, militares, policías y sus familias, nos asiste una preocupación en la medida en que, primero, advertimos una ausencia de responsabilidad por parte de los comparecientes, sumado a la falta de sentido reparador y restaurativo de las iniciativas que estos proponen. Usted menciona algo muy importante y es el sentido reparador, porque muchas de esas acciones evidentemente se quedan en solamente actividades simbólicas. ¿Qué tipo de proyectos entonces deberían proponer los ex-FARC para realmente generar un beneficio para la comunidad que ellos afectaron con sus acciones y que esto no se quede en solamente acciones para salir del paso? Bueno, consideramos esencialmente que estos proyectos o iniciativas en principio cumplan con los criterios dialógicos sobre los cuales se cimenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa conversación con las víctimas es necesaria. ¿Para qué? Para que estos presenten iniciativas completamente atinadas, que sean replanteados estos proyectos, presentados en aras a que las víctimas en efecto sean reparadas de manera pronta, efectiva y adecuada, en donde se pueda remediar la situación de vulnerabilidad por los delitos que fueron cometidos en el marco del el marco del conflicto interno, donde se presentaron infracciones al VIH y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Consideramos que estas reparaciones deben realizarse de una manera proporcional a los daños que se sufrieron en el marco de estos hechos victimizantes, que tengan mecanismos de restitución, de indemnización, rehabilitación, que se satisfagan los derechos de las víctimas y que se garantice a partir de allí la participación en estos procesos en donde se supone, esperamos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero concretamente, ¿cómo? Porque, digamos, usted menciona que esto tiene que ser reparador, tiene que ser profundamente indemnizatorio, pero vamos concretamente a los proyectos. Ustedes en un documento muy extenso hablan de algunos de ellos, incluso mencionan temas de infraestructura. ¿Qué tipo de proyectos ustedes consideran muy puntualmente que son aquellos que realmente beneficiarían a la gente y no se quedaría esto en solamente algo por cumplir y ya? Mire, por ponerle un ejemplo, Rafael, nosotros tenemos víctimas en el caso 01, que es el de privación a la libertad de los soldados que fueron secuestrados en la toma de las Delicias. Aquí nosotros sugerimos que los TOAR tengan una vocación rural, ¿sí? Con proyectos productivos que se orienten al desarrollo social, que hayan programas de mejora, de construcción de la infraestructura vial, protección del medio ambiente en zonas de reserva, que se financien proyectos de desarrollo productivo. Esto lo pedimos en clave territorial, ¿sí? Entonces necesitamos que haya un enfoque diferencial en la presentación de estas iniciativas o proyectos que en efecto puedan beneficiar a las víctimas. Ahí hemos hecho unas observaciones recientemente respecto de algunas iniciativas o propuestas que no tienen nada que ver con ese sentido reparador en el marco del caso 01. Le pongo un ejemplo: se propone la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero contradictoriamente los comparecientes aluden que otros grupos armados al margen de la ley perpetraron esta modalidad de violencia, pero ellos no la reconocen. Entonces entendemos que la verdad hace parte del régimen de condicionalidad. Es decir, esto no es un favor, es un deber y es una obligación de los comparecientes para las víctimas. Quiero preguntarle por otro aspecto muy importante y es el tema de la plata, porque digamos, puede haber proyectos, puede haber contrapropuestas y todo puede sonar muy bien, pero a la final todo se resume a los recursos que haya para ejecutar estos proyectos. En estas reuniones que ustedes sostuvieron, que estuvieron con los abogados y de los comparecientes, que se han hablado ustedes con la JEP, ¿realmente a esta fecha ustedes tienen certeza
que hay la plata para estos proyectos, o qué saben ustedes de este tema? No, en este momento nosotros estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos si existen los recursos o de dónde van a sacar los recursos precisamente para cumplir con los proyectos o las iniciativas en favor de las víctimas. Este es uno de los temas más problemáticos y complejos que hemos advertido un poco en clave de las medidas que tienen que orientarse para que estos proyectos se lleven a cabo. Y finalmente quiero preguntarle por un aspecto muy importante que ustedes señalan allí que me pareció muy llamativo, y es que en estos proyectos que han propuesto los comparecientes estarían tratando de mantener la estructura armada de mando, es decir, los señores del secretariado tranquilos, coordinando, mirando cómo va todo, y que los guerrilleros rasos sean los que hagan las obras. ¿Ustedes cuál es la preocupación especial que tienen sobre este tema? Bueno, nosotros consideramos que parte de la reparación que se hace a las víctimas es el compromiso, y si hablamos de una estructura jerarquizada como las FARC, en donde hay una organización de un máximo nivel que emite unas órdenes que son claras, pues a partir de allí se tienen que cumplir estos compromisos que de alguna manera reivindiquen y restablezcan los derechos de las víctimas. Es algo que nos ha generado también mucha preocupación, porque no se trata de posturas privilegiadas, sino que se trata definitivamente de un sentido reparador y restaurador que sea genuino y que en efecto para nuestras víctimas sea recibido con las expectativas que tenemos de que sí, en efecto vamos a recibir verdad, reparación y no repetición en ese sentido por los directos responsables y quienes ordenaron y direccionaron un poco el marco de estas modalidades de violencia en las dinámicas del conflicto en Colombia. Doctora Rosa Yenet Baloyes, directora de la Corporación de Militares Víctimas, 1000 Víctimas, gracias por haber estado con nosotros en Contrarreloj. A ustedes muchas gracias.